Ya me voy al encuentro de Axel esta noche. Axel, buenas noches. ¿Cómo andas, Gato? Bienvenido. Bueno, muchas Un gracias. gusto, como siempre. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, qué año, ¿no? ¿Qué año? Caminando. No, y lo que se viene. Y lo que se viene. Con esto es tremendo, ¿no? Esta reforma laboral. No, sí, todo este paquete de leyes. Todo el paquete. La verdad que pura naftalina, como huele esto. Sí. Vinieron a modernizar, que había que adecuar a las nuevas tecnologías, y la verdad que la reforma de los 90, más o menos igual. Sí, sí. Se probó en los 90, no anduvo. Yo esperaba ver algo, por lo menos, de originalidad, de novedad. La verdad que es un fantoche de la época del consenso de Washington, por supuesto. ¿Van a presentar, por ejemplo, desde el peronismo, ustedes una contraproyecto? Hay varias propuestas, sí, hay varias propuestas. También las organizaciones, la CGT, la CTA, todos están pensando, pero creo que se van a encontrar una sorpresa porque, por lo menos lo que veía recién, no tuve hoy durante el día tiempo para ver lo que anda dando vuelta, que además hay proyectos que parece que no se sabe, y después lo que no publicaron es lo del Consejo de Mayo, como se llame, la parte laboral, así que no sé si esto es lo definitivo. Ahora sí empezaron a salir notas que pareciera ser un poco lo que van a hablar, que hay que adecuar la normativa laboral a nuevos sectores, nuevas tecnologías, nuevos formatos, nuevas realidades. ¿Eso quién lo va a dudar? Claro. ¿Quién lo va a dudar? Pero ahora, justamente son los que quedan de financiar afuera. el sistema de la seguridad social, consagrar un régimen de desprotección. Mirá, por ejemplo, los trabajadores de plataforma, bueno, lo que sería Rappi, Pedido Ya, Uber, eso hay varios países donde hay ya modelos de modificación de normativa, puede ser España, México, empieza a haber intentos de generar en base a los trabajadores de plataforma, pero yo creo que todos tratan de darle alguna cobertura al laburante, Yo los escuchaba recién, como la lógica es, el contrato laboral es un contrato entre privados, como comprar y vender una lapicera, un caramelo, y recordaba a Adam Smith, 1776, fundador de la economía liberal, digamos, por ponerlo dentro de las escuelas modernas. Lo que él dice es, entre los trabajadores y los empresarios hay una relación de mutua necesidad, se necesitan mutuamente, dice. Entonces es como que ahí fueran iguales, pero dice, pero con distinta urgencia, porque mientras el empresario, si no contrata a trabajadores, no genera ingresos, puede vivir un mes, 2 meses, el laburante, si no labura, no tiene sustento. Entonces, Adam Smith, solo para mostrarlo desde ahí, dice que es un contrato entre partes que no son iguales. Entonces, aboga por leyes laborales, Adam Smith, que protejan la jornada de trabajo, determinados aspectos, porque los trabajadores están en inferioridad de condiciones individualmente ante el empleador. Y eso ha generado normativa en todo el planeta. Exacto. Ahora bien, si hay que discutir nuevas modalidades, nuevas tecnologías, nuevos formatos que mejoren, que el trabajo no esté más en negro, sino al revés. Claro. Bueno, pero acá por lo menos, primer pantallazo, no veo dónde viene eso. Y de financiar a los jubilados, ha tenido en la Argentina una larga historia también. Totalmente. Ahora después vamos a volver sobre eso, Axel. Te quiero llevar un poco a lo que se ha vivido en las últimas semanas. La legislatura aprobó la semana pasada finalmente el financiamiento que estabas pidiendo desde hace tiempo. ¿Qué significa esto? Mira, se dijeron tantas pavadas, por eso yo quería venir a aclarar varias cosas que hemos dicho, pero obviamente estuvo en el marco de una discusión más general. Voy a lo primero. El volumen de financiamiento que se pide, de deuda que se pide, que necesita una aprobación de 2/3 con la legislatura, es está estrictamente asociada a los vencimientos que tiene la provincia de Buenos Aires. No es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes. ¿Deuda tomada? Y en Vidal, la deuda en dólares, que fue un salto enorme y que se lo votó la legislatura, digamos, pero no importa. Nosotros lo que pedimos es, los vencimientos de este año son más o menos 2.500 millones, más, como el año pasado no tuvimos ley de financiamiento, el remanente de este año. Por eso ese valor. Y después hay algunos créditos más, uno de Aubasa, que es una
la empresa de las autopistas, que estamos haciendo el nuevo carril ahí de la autopista Buenos Aires-La Plata, que es con lo que estamos pavimentando toda la Ruta 2, obras históricas, así que... Algo de la Ruta 6 vi el otro día. La Ruta 6, la Ruta 11, así que bueno, tiene que ver con eso, y la empresa de gas de la provincia que tienen financiamiento propio. Entonces la verdad que decía el gobierno, porque lo vi ahí, no le vamos a dar si no es para rolovear, dicen, o sea, refinanciar la deuda que vence. Es para eso que pedimos. Para eso, claro. Es para eso, así que bueno, por eso yo dije, no estamos hablando de otra cosa. Y por otro lado, la verdad que no tiene cara el gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando con el FMI, con qué sé yo. Claro. ¿De qué me vienen a hablar? La verdad son endeudadores seriales. Nosotros, la provincia de Buenos Aires, cuando asumimos la relación entre la deuda y el producto de la provincia era 9%, ahora es 6%. Los vencimientos de intereses, digamos, el peso sobre el presupuesto era 10% aproximadamente, y ahora está en 3%. Así que la verdad que nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera. Ahora, ¿con qué tiene que ver con esto? Con que nuestra administración tiene también un mandato. Milei pensará que el mandato es quitarle los derechos a todo el mundo. Nosotros seguimos con las... Mirá, la semana que viene, esta semana creo que mañana en Almirante Brown, inaugurar 2 escuelas nuevas, un jardín, una secundaria. Vamos a estar inaugurando un puente en Luján, viviendas en Bahía Blanca. Bueno, estuviste entregando patrulleros. Entregando 40 patrulleros en La Plata. Todo eso que se necesita, porque quién va a dudar que patrulleros se necesita. Los puentes, el río Luján, que hemos hecho la obra nueva, es espectacular. La vi el otro día yendo a Luján, es espectacular. ¿La viste? Impresionante, además se recupera el río. Ahí pensaba, ¿no? Lo que es una obra pública, porque la gente tendría que ir, los medios tendríamos que ir y ver todo lo que se ha hecho, la apertura a la obra, el movimiento de tierra es impresionante. Tremendo, pero la gente que vivía cerca de ahí... Se inundaban todo. No es que es imposible que ante determinado nivel de precipitaciones no haya un crecimiento. Lo que pasa es que está previsto con las cotas que están medidas, y bueno, la gente le tenía miedo al río. Total. Ahora va a haber corredores, va a haber un parque lineal, empezaron a instalarse comercios privados, esto para los giles que dicen que hay que decidir todo Estado, todo privado. Si no hacíamos la obra, no había posibilidad de que se instalaran restaurantes, diferentes comercios. Entonces es lo privado y lo estatal. Obviamente, el único que no entiende esto, que no le entra en la cabeza es a Milei, que viene con este verso de quieren estatizar todo. Yo creo que, bueno, y lo que hemos logrado con la ley de financiamiento es que se garantice que los vencimientos que vienen los podamos financiar por la autorización de la legislatura. Si Caputo, cualquiera de ellos quieren autorizarnos solamente para refinanciar, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y luego, por supuesto, quitando lo de las empresas, Aguasa y Baxa, y luego, ¿qué hubo que hacer? ¿Qué se hizo en la legislatura? Nada extraño. Hay unos cargos en la provincia de Buenos Aires que corresponden a la oposición, correspondían al peronismo cuando fuimos oposición en Vidal, corresponden hoy a la oposición. Lo que pasa es que la oposición está muy fragmentada. Claro. Lo que pasa es que la Libertad Avanza son 2 sectores o 3, el PRO son 2 sectores o 3, los radicales son 2 sectores o 3, pero son los cargos que corresponden a la oposición. Y luego recursos que provienen de este financiamiento para los municipios, lo hacemos todos los años. Lo hicimos en todos los presupuestos, con financiamiento o sin financiamiento, distribuir entre los municipios, porque ahora viene el lado B de todo esto, que en realidad es como vos decís, la realidad. La realidad es que está muy difícil y muy duro en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Pérdida de fuente de trabajo, que el sueldo no alcanza, el endeudamiento, que ya leía el otro día, porcentajes de familias endeudadas, y problema de morosidad, que no pueden pagar la tarjeta. Hoy estuve reunido con gente de organizaciones que tienen trabajo en barrios, el endeudamiento con las tarjetas, con las plataformas, con las aplicaciones, ¿no? Que también permiten endeudarse, con lo que es los usureros cuando eso no alcanza, o lo que son los prestamistas más informales, y después préstamos personales. Han endeudado a toda la Argentina. Totalmente. ¿Y para qué? Para pagar el supermercado, para pagar medicamentos, para pagar alquileres, para pagar
gastos corrientes. Eso es lo que está pasando hoy en la Argentina de Milei. Y después una batería, una metralleta de cierres, suspensiones y despidos que creo, Gato, que hubo otras etapas de apertura y programas como este, pero así no se ha visto. Fue la Suipachense el otro día, pero es desde las automotrices General Motors, a Pirelli, la de neumáticos. Estas últimas 2 semanas ha sido desolador. A cerámicos, a juguetes, a, bueno, empresas con trayectoria de décadas y décadas y décadas, cierres, despidos, suspensiones, y Milei, que mira esto, no solo con indiferencia, porque no hacen nada, sino que un poco pareciera que lo festejan y lo miran con goce, mientras se pierden puestos de trabajo que va a ser muy complicado recuperar. La industria argentina está siendo sometida a salarios bajos y jubilaciones bajas. Eso es falta de ventas. Lo primero que dicen sectores hotelero, gastronomía, comercio, es que no hay venta, no hay venta. Y esto se ve día con día, se ve en los destinos turísticos, se ve en todos lados. Axel, ¿dónde van a ir a buscar el endeudamiento que necesitan, o este financiamiento, mejor dicho, que necesitan? Nosotros colocamos letras acá en el mercado interno, vamos viendo. Últimamente, además, autorizaron y colocaron Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, títulos en dólares. Bueno, veremos qué es lo que se presenta. Yo lo que digo es que lo más importante es seguir ocupándonos de que la salud, la educación, y en la medida de que podamos hacerlo, el trabajo de la gente, hay que dar respuesta y hay que estar ahí, como estamos nosotros, los intendentes, por eso la ayuda y la colaboración con los intendentes. Pero ni es un sobreendeudamiento, ni se entregó algo que esté fuera de lo que usualmente se hace, que son recursos para los intendentes, recursos para los municipios, que también están en el primer mostrador, y también los cargos que corresponden a la oposición. Luego, por supuesto, el horror y el espanto de lo que está pasando en la economía real. Hay una fiesta en donde financiera, en los mercados, colocan las acciones, los títulos públicos en el exterior, lo que quieran. Ahora, la economía real es una penuria. Sí. La economía cotidiana es que la gente no le alcanza, no llega. El otro día también salió la corrección por parte de la UCA, de los datos de pobreza, de Milei, que se puede seguir hablando de esto, estadísticas que muestran cosas que no son, y con la novedad de que el otro día, tocando un poco los indicadores pasados, mostraron un mínimo crecimiento, dicen, pero crecimiento sin creación de empleo. ¿De dónde vino el crecimiento que salvó de los 2 trimestres de estancamiento que te llevan a una recesión técnica? ¿De qué sectores? Bueno, vinculado a lo impositivo y la intermediación financiera. No crea empleo. O sea que aún si crece la Argentina de Milei, como pasó en los 90, no crea empleo. No crea empleo, exactamente. Y no llega a las familias, a los laburantes, a los sectores vulnerables. Estamos en esa situación. Y yo lo quiero decir claramente, no le vamos a dejar rematar el país a esta gente. Ahora vienen de nuevo con las privatizaciones. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance dentro del régimen democrático. Y luego, por supuesto, creo que la obligación ahora, más allá de gestionar todos los días, es construir una alternativa. Bueno, a eso voy, porque el diagnóstico ya lo conocemos, Axel. Ya sabemos lo que Milei va a hacer. Y va a seguir haciendo y va a profundizar, apoyado por los poderes, como lo vemos todos los días. Ahora, lo que la sociedad está reclamando, nos reclama a nosotros, se lo reclaman a ustedes, es una alternativa, es un proyecto. Hoy apareces en todas las encuestas como el referente de la oposición número 1. Digo, ¿cómo se amplía, cómo se construye? Porque la elección del 2027 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay poco tiempo frente a un poder que avanza todos los días. Hoy fíjate lo de Donald Trump, la injerencia, nadie dijo nada. La injerencia escandalosa. Yo venía a decir algo, justamente. Bueno, porque estaba acá, que dije esto, que me lo levantaron todos, que fue no cuando tienen toda la secuela de intervenciones posterior a lo de Bessent. Sí. Y yo digo, bueno, ahora el jefe de campaña de Milei es Donald Trump. Es verdad. Es Donald Trump. De la elección. ¿Qué dice Donald Trump? Milei perdía humillantemente. Salía a apoyarlo y ganó. Intervine yo y ganó. Omitió decir algo. No es que vino a apoyarlo, vino a amenazar. Vino a amenazar con que
tiraba el mantel, Bueno, sacaba el mantel. La otra vez lo habían dicho, incluso dijo ganamos guita con la elección argentina. Después, lo dijo todo. Después, claro, pero en ese momento dice, estamos asistiendo a la Argentina, estamos ayudando a la Argentina, estaban interviniendo por primera vez el Tesoro norteamericano, comprando pesos, vendiendo dólares en la Argentina como si fuera una mesa de dinero de algún banco nacional o del Banco Central, interviniendo en el mercado de cambios, y dijo, o gana Milei o el caos. Exacto. O gana Milei o se retira toda esta ayuda. Milei estaba al borde del precipicio, pero a ver, qué desgracia para Milei. Lo que acaba de decir es que Milei no hizo ni una buena campaña, ni ganó la elección, ni fue el riesgo Cuca, ni nada extraño de lo que han dicho. Fue lo que fue. Intervino Trump para salvarle las papas en el mercado cambiario, intervino Trump para decir que si no ganaba Milei se iba todo al demonio. Y lo dijo con todas las letras. Y hoy lo reconoce, lo convierte a Milei en un instrumento de Trump y además en un subordinado, incluso políticamente, una injerencia como nunca se vio. Estoy quitando lo indignante que tiene todo esto y lo estrafalario que tiene y además que dependemos de que Trump siga diciendo, como dice, que es amigo de Milei. Ustedes vieron lo que hizo con Zelensky, lo que hace Trump con líderes, con dirigentes. Apoya y después olvida. Ahora, y además es la verdad una precariedad lo de este gobierno. Y además fue una estafa electoral, porque los 20.000 millones que anunciaron, que prometió Caputo... Ahora no hacen falta. Nunca aparecieron. Ahora no hacen falta. No, tenemos una obligación, ¿eh? Nosotros estamos... bueno, por pero supuesto, ¿cómo se construye la alternativa? Porque también hay ansiedad en la gente. Vos lo notarás, a vos te lo llegarán, te lo dirán. Sí. No hay que apurar los tiempos, coincido con vos. No, bueno, no se puede hacer campañas infinitas, por eso yo creo que lo que hay que hacer es rearmar la fuerza política. Creo que hay muchos lugares y sectores donde lo que está haciendo Milei / Trump no les cae bien, no les sirve, no les simpatiza y en algunos casos los está fundiendo y los está destruyendo. Yo creo que hay para aglutinar y para buscar mucho, pero mucho. Lo que pasa es que hay que tener firmeza, hay que ser... no hay que tenerle miedo, ni a Milei, ni a Trump, coraje, ni a los medios, ni a los medios que forman parte de ese sistema, porque, sabés, te pueden poner 300 tapas, 3.000 tapas, te pueden correr con cualquier cosa. Bueno, todo eso es clarísimo, creo que hay que tener firmeza, pero sobre todo reconstruir después de una experiencia de gobierno que no fue feliz, la nuestra. Entonces ahora hay que reconstruir y rearmar la confianza y tiene que ver con discutir ideas, con hacer propuestas, pero también con un formato y un armado político que tiene que ser amplio, contenedor, que le tenemos que dar lugar a la militancia. Creo que es eso, creo que es por ahí, creo que si esto dicho así lo comparten... ¿Vas a liderar ese proceso? Yo voy a acompañarlo, por supuesto que voy a estar ahí, por supuesto que voy a estar ahí. Me parece que hay muchos dirigentes hoy con responsabilidad de gobierno en todo el país, gobernadores que nos reunimos habitualmente, los gobernadores que somos más cercanos y opositores al gobierno, y creo que hay que trabajar intensamente y reconstruir también el vínculo y reconstruir la perspectiva, la expectativa y dar una imagen de futuro que no sea esta. Lo que Milei no quiere, por eso para mí tanta saña con la provincia de Buenos Aires, es que se vea que hay otro camino. Que hay otro proyecto. Que se puede gobernar de una forma distinta, que no es así con la motosierra, que no es con la crueldad, que no es dejando a la gente de lado. Nosotros no estamos dispuestos. Por supuesto que hay dificultad y por supuesto que Milei nos quiere asfixiar. Y ya se ha visto. Ya se ha visto, nos quiere asfixiar. Pero tenemos que seguir trabajando en base también a lo que son nuestras convicciones, nuestro mandato. Y hay que construir una alternativa, y es una construcción a la que me parece que muchos tienen ganas, tienen interés, tienen entusiasmo. Hay que poder canalizar eso y hacerlo, como decía recién, abriendo los brazos y conteniendo. Totalmente. ¿El peronismo quedó nocaut después de la elección de octubre y le está costando reaccionar? Mira, es muy reciente, yo te digo, nosotros tuvimos una elección en septiembre que fue, en el caso de la provincia de Buenos Aires, una diferencia muy grande y una sorpresa, porque lo que pasó es que también hubo alternativas, por ser una elección desdoblada, hubo alternativas, radicales, sector de Pasaglia, Petreca, entonces se dividió el voto, y después cuando llegó
octubre sacamos el mejor resultado en los últimos 20 años en provincia, pero se aglutinó todo atrás de Milei y Trump, porque el propio Trump se atribuye el resultado electoral. ¿Y qué se consiguió? Bueno, prácticamente un empate, se perdió por 29.000 votos, que es una diferencia ínfima, 0,2%, 0,2%. Sí, así en todo, provincia de digo, Buenos Axel, Aires. Luego a nivel nacional, el resultado es muy chico. Muy estrecho. Ahora, el impacto del resultado pareció enorme. Mira, Yo decía, knockout, Grog, y digamos, quedó golpeado y no reaccionaron todavía. No reaccionó todavía el peronismo. Parece estar en el efecto No, lo que pasa es que hay post-elección. muchos casos distintos. Sí me parece a mí en provincia de Buenos Aires, luego de eso venía y vino y estuvimos trabajando fuerte la aprobación de las leyes que necesitamos. Y bueno, ahora es dejar desde las discusiones internas a la propia cuestión legislativa. Viene lo de Milei, viene con mucha fuerza. Esto también recuerda un poco a lo que fue el 2017 de Macri, acá Milei saca 40 puntos nacionales, es un resultado parecido al de Macri y con una heterogeneidad también, y lo de Macri también se planteó como, bueno, ahora tenemos un respaldo feroz, hubo provincias donde el peronismo, yo decía, 41 puntos es la mejor elección en 20 años, 17 diputados, se renovó todo y se amplió en 2. No estoy diciendo que es fantástico porque Milei a nivel nacional y en el agregado tiene un resultado que sumando el peronismo, queda el peronismo como claramente la segunda fuerza y la alternativa al gobierno. Ponés un foco ahí que me parece interesante, porque vos decís, muy buena elección en provincia de Buenos Aires, los datos te confirman. Ahora, muy mala elección en otros lugares del país. De alguna manera uno podría pensar un elemento que dan los números, que es que parece que el peronismo se volvió una oferta netamente urbana, AMBA o conurbano. Y le falta todavía interpelar a otros actores. No, hay provincias que no tienen nada que ver con eso, donde nos fue muy bien también. Creo que ha habido un resultado que hay que saber leerlo, sobre todo en la construcción de cara al 17. Porque, a ver, 27. Hoy, de cara al 27, hoy tenemos, gobernando el país, una manga de irresponsables, que ahora se propone privatizar, una manga de irresponsables, que están endeudando de nuevo, que además los vemos en sus actitudes, y me parece que tenemos la obligación y la responsabilidad de articular, de generar un formato político que pueda aparecer como algo que vuelva a interesar, no solo vuelva a interesar, vuelva a dar confianza, y esto es todo un proceso que se viene gestando. Yo creo que ahora, bueno, estamos en esta recta hacia el 27, que hay que trabajarla muy fuerte. Si me guío por tu descripción de que el gobierno son una manga de irresponsables y que cometen errores y demás, debería ser más fácil todavía presentar una oferta, una propuesta, una alternativa superadora, porque si del otro lado son un desastre, si el gobierno es un desastre, la oposición tendría que encontrar relativamente fácil una propuesta para decir, che, esto está mal, con esto rápidamente salimos de la encerrona. En política yo te diría, no hay tareas fáciles o difíciles en tanto como si estuvieran predeterminadas. Creo que hay un camino a recorrer. Creo que no es un camino. Creo que el gobierno lo que muestra es que ha sabido, estuvo al borde del abismo, porque lo vimos todos al borde del abismo, tuvo un rescate de Trump, tuvo un apoyo fortísimo de Trump, que tuvo que ver para mí con el resultado electoral también, y consiguió un resultado que lo colocó arriba a nivel nacional, y ahora tenemos un desafío enorme. Por supuesto, no le quiero poner un calificativo, creo que hay que trabajar. No está escrito, no está escrito, depende de nosotros. Hay un modelo a seguir también, que es ustedes en la provincia de Buenos Aires, que están demostrando que un Estado presente, que va a auxiliar, que acompaña, que contiene. Digo, ahí también la sociedad tiene que ver, tiene que marcar una diferencia, ¿no? Es notable, digo. Sí, son dos proyectos diferentes. Sí, y también al mismo tiempo creo que hay mucha gente que está sufriendo con esta política económica, muchos que depositaron una expectativa en lo de Milei y algunos lo seguirán depositando, pero yo no vengo a calificar ni a impugnar ningún voto. Lo que digo es que sí, que hay una responsabilidad muy grande de quienes nos oponemos a esto, de mostrarlo y de ir trabajando por un camino distinto.
y mostrar que hay otro camino. Todo eso tiene que ocurrir simultáneamente. Yo la verdad que en ese sentido veo que hay entusiasmo, hemos tenido una elección. ¿Se acuerdan? Porque también hay que ir un poco más atrás. Cuando venían estas elecciones de medio término, parecía que nadie iba a querer salir, que nadie iba a querer involucrarse, que no iba a haber. Y bueno, la verdad que no es así. Lo que sí hay que encontrar el vehículo, el formato, las modalidades adecuadas y hacer la invitación a lo que va a tener que ser una reconstrucción muy grande de lo que está pasando. Hoy este aluvión importador, que no tiene un precedente, está destruyendo el tejido productivo industrial de la Argentina. Sí. Yo no puedo decirlo de otra manera, porque uno dirá, bueno, pero exagero. No, no exagero. Todos los días tenemos cierre, despidos, suspensiones, todos los días se pierden fuentes de trabajo, todos los días se destruye capital nacional, productivo en la Argentina, hasta se van transnacionales, se van otras... y bueno, y todo esto en el marco de un proceso de endeudamiento y fuga de capitales. Eso ya está descrito, como dice el gato, pero bueno, hay que dar una salida. Axel, buenas noches. Perdón, recién hablabas del tema del endeudamiento. Hubo muchos titulares en los medios de comunicación que hablaban de que vos estabas amenazando con defaultear la deuda si el gobierno no te daba este financiamiento que se aprobó en la legislatura. ¿Es una opción que estuvo sobre la mesa eso? No, pero mirá, lo que nosotros dijimos es lo que realmente pasó. Yo dije que no hay lugar para negociaciones ni para cuestiones estrafalarias, cuando lo que se estaba haciendo era como ocurre en cualquier gobierno provincial, toda la vida, estos 6 años, como pasa en el gobierno, en gobierno de cualquier índole, que es que vos tenés una batería de vencimientos, necesitas las autorizaciones para poder refinanciar esos vencimientos. Lo que decía es que si ocurría esto, son todos contrafácticos, que es que nos negaban las autorizaciones, o como amenazó en algún momento. Yo vi las declaraciones de Caputo y no está diciendo no lo vamos a dejar refinanciar. Lo que está diciendo es lo vamos a dejar refinanciar, pero no más que refinanciar. Bueno, toda una cuestión que no tiene ni sustento normativo, porque también se cumplen los parámetros de la ley del pacto fiscal, del acuerdo fiscal que tenemos en las provincias. Lo que yo decía es que si no, hay que afrontar vencimientos por 2.500 millones de dólares con recurso propio de la provincia. Claro. Entonces, obviamente, te ponen en una situación de estrés artificial. No, nunca amenazamos a nadie. Lo que sí dijimos claramente es que tenían que aprobarlo porque no estábamos pidiendo nada extraordinario, era lo normal y la extorsión era no aprobarlo, no nosotros qué hacíamos si no lo aprobaban. O sea que es exactamente al revés. ¿Está activo el chat de los gobernadores? El de todos los gobernadores, bueno, los gobernadores más afines hablamos permanentemente y con los gobernadores, el de los 23 gobernadores, y sí, cada tanto aparecen. Cada tanto aparecen. No, pero estos últimos días... Porque tuvo una época de mucha efervescencia y de pronto se fue diluyendo. No, se llegó a un punto de acuerdo que fue bastante que no prosperó, peculiar, impuesto a los combustibles y demás. Presentamos entre todos una propuesta, entre todos, de todas las formaciones políticas, una propuesta para mejorar la coparticipación. ¿Qué era lo de mejorar la coparticipación? Mejorar la coparticipación tiene que ver con que este gobierno, el gobierno de Milei, viene por varias vías privando de recursos que le corresponden a las provincias. Entonces era cómo presentar algo que no significara desfinanciar al gobierno nacional, pero al mismo tiempo respetar la distribución entre las provincias. Y se encontraron, bueno, ya directamente recursos que el gobierno nacional se apropia ilegalmente, que son recursos, por ejemplo, en el impuesto al combustible hay una parte de los recursos que son para arreglar las rutas, para vialidad, claro, o para obras hídricas. Y el gobierno no hace... Bueno, nos paró la obra del Río Salado, después fue el otro día Bullrich a decir, no, el gobierno provincial tuvo que decirse, porque el gobierno nacional no arregla las rutas, no hace las obras hídricas. Y entonces esa es plata que se está pagando todos los días que se carga nafta, que desvía para otros usos. Lo mismo con la asistencia del Tesoro Nacional, los ATN. Entonces eran proyectos de eso. Ahí hubo una discusión y se llegó a un acuerdo entre todos, luego se presentaron las leyes apoyadas por todos los sectores y después ya vino el proceso electoral
no se pudieron aprobar esas modificaciones y ahora, bueno, veremos cómo sigue. Axel, perdón, recién mencionabas el tema de las importaciones, que es como el tema del momento. Nosotros acabamos viendo la cantidad de cierre de fábricas y demás que hay. ¿Cómo se hace para encontrar algún tipo de equilibrio? Porque también es cierto que el consumidor antes, en los últimos años, venía pagando precios exorbitantes en algunos bienes, zapatillas que por ahí valían el doble o el triple que en países vecinos. Digo, ¿se puede encontrar un equilibrio para que no sea ni un precio imposible para los consumidores ni un cementerio de empresas como estamos viendo ahora? Sí, obvio, la economía se trata de eso, de encontrar balances, equilibrio, por supuesto. Ahora, yo te quiero decir, hoy hay una cuestión cambiaria que todos reconocen, incluso los economistas más ortodoxos, incluso los que históricamente apoyaron a Milei, reconocen, porque de esto te das cuenta fácilmente. Hay años, hay etapas donde los brasileños, por decir así, brasileños, chilenos, uruguayos, vienen a comprar a la Argentina. Productos argentinos que teóricamente son ineficientes, caros, que hay que reemplazar por el exterior. Y después hay años que por la cuestión simplemente cambiaria conviene comprar los productos similares del otro lado de la frontera. Ese es un tema cambiario. Lo digo para no ponernos... El otro día lo escuchaba a Milei hablar de modelos de equilibrio general, cosas complejísimas. Mira, muy fácil. Si sale mucho más barato irse al norte de Brasil que ir a la costa atlántica, no es que tiene un problema de productividad la costa atlántica, es que hay un tema cambiario. Porque además, otros años fue exactamente al revés. Entonces uno debería haber dicho, bueno, es ineficiente e improductivo el sector turístico brasileño. Entonces hay un elemento cambiario claramente que está afectando la cuestión comercial. Después, hoy hay una guerra comercial a plena luz del día, está a simple vista. Entonces empieza a haber excedentes cuando Trump, por ejemplo, dice, no vamos a recibir más productos chinos, por decirlo así. Y toma aranceles y... políticas proteccionistas con respecto a la producción, a las exportaciones chinas. Hay un excedente que ya no tiene que ver con el precio que corresponde a épocas normales. Hoy tenemos un desbarajuste del comercio mundial, incluso de los precios, que andan buscando mercados y andan luchando y pujando por los mercados las grandes potencias mundiales. ¿Y Argentina qué hace? Entrega sin ningún análisis su capacidad industrial, productiva, su industria nacional y abre las importaciones. Mirá la paradoja. Resulta que Milei teóricamente está en contra de China y ha habido un ingreso de importaciones de China que pone en riesgo la producción nacional. No sé qué piensa de esto. ¿Y vos qué harías en ese aspecto? ¿Cuál sería una propuesta ya de alternativa a esto? No, hoy, mira, cuando yo lo decía siendo ministro de Economía me trataban de loco. Que es que hay que tener política industrial. Política industrial no es hay que producir todo en la Argentina y a cualquier costo, pero tampoco es lo contrario, hay que importar todo del exterior y no tener ni una fuente de trabajo. Bueno, ¿viste lo que dijo el secretario de Industria? Que la mejor política industrial es no tener política industrial. Bueno, hoy le quiero comunicar al secretario de Industria que está de moda la política industrial. Está de moda la política industrial, que no hay país, la propia Europa, pero todos los países, y particularmente Estados Unidos, justifica sus aranceles, su política económica y a veces sanciones a reindustrializar Estados Unidos. Y no se empieza a preguntar, che, pero si reindustrializamos va a ser un poco más caro. Mirá Tesla, Elon Musk pide protección para los autos eléctricos. Un poco de protección para una industria nacional. Un balance, un equilibrio, y por supuesto que es complejo. Nada es simple. Y otra cuestión, que esto lo decía siempre el Pepe Mujica, ¿no? ¿Aprendieron los sectores populares o el peronismo que también es de los sectores nacionales populares cuidar el tema de la inflación y tener cierto superávit fiscal, como hacía Néstor? Mira, yo contaba el otro día, porque me hicieron esa pregunta, yo contaba mi experiencia como ministro, últimos 2 años de Cristina, y bueno, porque fue en primera persona. Nosotros a principios de 2014, fin de 2013, hay una devaluación. La devaluación se fue en parte a los precios, 37% de inflación, medida por la Ciudad de Buenos Aires, que gobernaba Mauricio Macri, no por el INDEC, ninguna discusión. Y después, el año siguiente, el último año, antes de que ya entráramos al final del proceso electoral, hubo 23% de inflación, que es un número al que Milei creo que este año lo cierra con 31. Sí. Ahora, teníamos crecimiento económico, teníamos una tasa de desocupación
que era no de pleno empleo, pero la más baja de la serie. Teníamos salario real en pesos y salario en dólares, como las jubilaciones, más altas en muchísimo tiempo. Es verdad. Y todo eso ocurría con una inflación que se tomaron medidas, pero medidas para que la baja de los precios no sea en el marco de una recesión espantosa y no sea en el marco del empobrecimiento de los laburantes, de los jubilados, porque obvio, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué te dicen los comerciantes? ¿Qué te dicen los industriales? Y no hay plata en el bolsillo. No hay plata en el bolsillo. Con los gastos fijos, que esto es un poco lo que ahora va a modificar el INDEC, aparentemente, que planteaba el observatorio de la UCA, bueno, el peso de los servicios, de los gastos fijos de la familia, servicios, alquileres, expensas, bueno, y al que tiene prestación, que tiene medicina prepaga o escuela privada, bueno, eso ya se come una parte del ingreso inmensa. Total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que si vos vas a generar una caída de la dinámica inflacionaria a costa de destruir la producción, destruir el salario, destruir el trabajo, y bueno, no hay demanda y entonces obviamente la dinámica de los precios se desacelera. Total. Pero apertura importadora, tipo de cambio desfavorable y al mismo tiempo caída fuerte de los salarios y los ingresos, es una política antiinflacionaria que se usó en la tablita de Martínez de Oz, que se usó varias veces en la Argentina. Lo que pasa es que después, cuando tienen una crisis cambiaria históricamente, bueno, eso se desbarajusta de nuevo. Sí, sí. Axel, gracias, siempre sos bienvenido para dar las explicaciones en un contexto que, bueno, es muy difícil y donde el poder trata de... Pero hay que, como vos decís, prohibido animarse. bajar los brazos. No, eso es muy importante. Prohibido dejar de pensar, importante. Reflexionar, discutir, Eso es escuchar, importante. y prohibido dejar de militar porque lo que está pasando es tremendamente grave. Así es tremendamente grave. Bueno, vas a estar en el verano recorriendo la costa. Vamos a estar trabajando. Bueno, muy bien, ya un anticipo sacamos de algo. Gracias, felicidades si no te veo antes. Bueno, Axel. muchas gracias, gracias Como a siempre. ustedes. Gracias Bueno, como siempre. Gracias. Bueno, Axel Kicillof,